Eh, Ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Sales. Bueno, entonces, una enfermedad que faltó por revisar de enfermedades bovino es esta, ¿no? Leucosis bovina. Eh, Vamos a comenzar. Y sobre todo aquí, en esta presentación lo tengo desglosado, de manera que ustedes tómenlo como referencia para lo que ustedes tienen que hacer con su ensayo. Acuérdense que estamos construyendo como una tarea larga, una tarea grande, por así decirlo, de todo el semestre, en la cual ustedes ya vieron algunas cosas de historia, pues de bioquímica, de aspectos bioquímicos, físico-químicos importantes del virus con el que están trabajando, de eh, morfología, que si es icosaédrico, que si está envuelto, que si es ADN o es ARN. Y bueno, pues ahorita ya lo que estamos viendo también más específicamente es a qué familia pertenece y, los demás aspectos que voy a hablar ahorita, en el cual va a ser hasta cierto punto resumido, ¿no? Pero bueno, voy comenzando para que vean. Uno, estos son los primeros 3 puntos, ¿no? Que ustedes deberían tener conscientes de la enfermedad con la que están trabajando. Uno, el nombre oficial de la enfermedad, en el cual en este caso es leucosis bovina enzótica, o leucosis enzótica bovina, casi siempre lo llaman así, ¿no? Entonces, otros nombres, o sea, lo que comúnmente luego le llaman sinonimias, ¿no? Es decir, ¿con qué otro nombre se le conoce? Bueno, aquí yo a veces les pongo el nombre en inglés, porque pues acuérdense que toda la información novedosa, más actual, está en inglés. Siempre es bueno saber cómo se dicen las cosas en inglés, porque a veces, como en este caso es muy lógico, o sea, pues sí, no tiene gran complicación, pero en algunos otros, pues sí es muy distinto, ¿no? De cómo se dice en español o cómo se diga en inglés, y pues si quieren buscar información nueva, la verdad es que siempre es mejor buscarlo en inglés. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Leucosis bovina, leucemia bovina, leucosis enzótica bovina. Entonces, definiciones así como en un parrafito pequeñito, decir los aspectos generales de esta enfermedad, ¿no? Entonces, la leucosis bovina es una enfermedad del ganado bovino causada por el virus de la leucemia bovina, miembro de la familia Retroviridae. Aquí ya me está diciendo a qué familia, ¿verdad? A la Retroviridae. Entonces, es un retrovirus. El ganado puede infectarse a cualquier edad, incluida la fase embrionaria. La mayoría de las infecciones son clínicas, pero un porcentaje del ganado mayor de 3 años, aproximadamente el 30%, desarrolla una linfocitosis persistente y un grupo menor desarrolla linfosarcomas, tumores en varios órganos internos. Es decir, este es un virus oncogénico, puede causar cáncer, aquí nos lo dice, ¿no? Puede desarrollar linfosarcomas. Eh, ¿Qué es una infección subclínica? ¿Alguien lo sabe ya? Que esté infectado pero no tenga signos clínicos, no presente pues los síntomas Sí, para... exacto, bien, bien, gracias. Exactamente así. Está infectado, pero no tiene signología. Recordemos que hay una diferencia, eso vamos a hablar un poquito más adelante, entre lo que es estar infectado y lo que es estar enfermo, ¿no? Podemos, de hecho, ahorita mismo estamos infectados de un montón de virus, eh, pero no necesariamente estamos enfermos, ¿no? Espero que no lo estén. Eh, y bueno, entonces el estar enfermo, pues ya lo dice Vania, pues es que tienes alguna manifestación, ¿no? De enfermedad, algún signo. Y bueno, pues estar infectado simplemente pues está infectado y ya, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que la mayoría son subclínicas, es decir, que no se ven, está infectado, pero no se llega a ver ningún signo del animal, pero está infectado y puede diseminar el virus, ¿no? Pero un porcentaje de ganado desarrolla linfocitosis persistente. Esta es una de las características importantes de esta enfermedad. De hecho, es como mucha gente la monitorea, ¿no? Midiendo la linfocitosis persistente. Bueno, entonces, ¿qué especies son susceptibles? Estos son los siguientes 2 puntos a revisar. Especies susceptibles, en este caso, bovinos domésticos, tanto domésticos como silvestres. Sí se ha visto
en bovinos silvestres, ¿no? En búfalos. Mayor vulnerabilidad en lecheros por prácticas de manejo. Experimentalmente se ha podido replicar la enfermedad en ovejas y ratones. Entonces, se dice aquí que hay una mayor vulnerabilidad en animales de leche, ¿no? En animales productores de leche. ¿Por qué? Pues por las prácticas de manejo, aquí lo dice, ¿no? Son más numerosas las prácticas de manejo de los bovinos de leche, se tienen que mantener más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es más fácil conservar una enfermedad en este tipo de ganado que en ganado de carne, que a lo mejor nada más está de paso, que a lo mejor nada más está para la finalización, que no son tantas las prácticas de manejo, ¿no? Entonces, aquí nos dice algo. Algo hay dentro de las prácticas de manejo que permite la diseminación de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues aquí está la etiología. Ya dijimos que que este es el nombre oficial, virus de leucemia bovina. Lo escribo en cursivas, así es como lo determina la ICTB. Todos los virus tienen este sistema como de siglas, por así decirlo, en el cual, pues este es BLV. Pongo aquí la taxonomía, a qué género pertenece, a qué subfamilia y a qué familia. Entonces, ya saben, retroviridae, bueno, más bien leucosis bovina está en retroviridae. Bueno, estas son cuestiones técnicas que se acuerdan que vimos algo de lo que es un provirus, el genoma del virus insertado, integrado en el genoma del hospedero, y eso nos da latencia, ¿no? Es decir, se va a esconder ahí el virus indefinidamente realmente. Tiene tropismo hacia leucocitos, hacia células blancas, y bueno, se habla de que hay una coinfección con virus de inmunodeficiencia bovina, de SIDA bovino, ¿no? Y con otros virus puede haber. Como nos dijo Fernando la semana pasada, tenemos que ver así a los virus, ¿no? Como partes de complejos, como que no siempre están solos, ¿no? Siempre vienen con algo más, o vienen algunos más virus, o vienen con una infección primaria y después de cierta inmunodeficiencia, deficiencia del sistema inmune, hay infecciones concomitantes, hay problemas bacterianos, hay problemas de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre pensar en eso, ¿no? Y bueno, se habla de que hay una transmisión por contacto con sangre y por lo tanto se habla de iatrogenia, ¿no? ¿Qué es una iatrogenia, chavos? ¿Nadie sabe qué es una iatrogenia? Profesor, dijo latrogenia. Iatrogenia, esto es una I. Ah, iatrogenia. Tengo entendido que es más o menos como que un daño que se deriva de la atención médica que se le llega a dar al paciente. Algo así. Ajá, exacto, está bien, gracias Moisés. Sí, iatros es la raíz de médico, ¿no? Por eso hay un pediatra, hay un geriatra, etcétera, ¿no? Entonces, iatrogenia es algo que ocasionó el médico, ¿no? Eh, Muchas veces se quiere ver como un error, y pues sí, a lo mejor por semántica, la mayoría de las veces sí tiene que ver con errores, con problemas causados por el médico, pero no siempre, no le demos esa connotación definitivamente negativa, ¿no? Simplemente es algo que se hizo pues, por el médico, ¿no? No por la naturaleza, no por la selección natural, sino porque es algo que causó el médico de manera intencional o no intencional, ¿no? Aunque la mayoría de las veces se utiliza como algo, como un término, pues, de un accidente, ¿no? De algo malo, entonces, pues, en teoría no fue accidental, ¿no? Entonces, eh, no, más bien al contrario, entonces se supone que fue accidental, ¿no? Por ejemplo, aquí pues se habla de que por las prácticas médicas, a veces, bueno, médicas o de manejo, pues a veces este virus se sigue diseminando, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, aquí está el mapa genómico, realmente aquí no es muy relevante esto. Trato de no meterme con estos detalles ya tan finos. Distribución, aquí pongo este mapa que nos demuestra cómo en muchos lugares ha sido reportado. Hay muchos lugares donde no, pero pues vean en cuáles, ¿no? En gran parte de África. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues la ciencia de ahí no lo permite, ¿no? Pero eso no significa que no esté. Entonces, pues vamos a decir que es una transmisión, digo, una distribución cosmopolita, ¿no? Que hay
pues se ha visto en muchos lugares, en todo el mundo prácticamente. Entonces ese es el siguiente punto, distribución. Bueno, aquí pongo unos estudios en los cuales, pues podemos ver, ¿no? Cómo hay análisis genéticos, análisis de filogenia en varios países, y no todos son de primer mundo, ven, está Filipinas, Tailandia, Costa Rica. Bueno, Costa Rica sí es realmente muy cercano al primer mundo, a pesar de ser Iberoamérica, Paraguay, Chile, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en todo el mundo existe la infección, ¿no? Y creo que ese es un punto que tienen que quedarse. En todo el mundo existe esta infección. Epidemiología, ¿cómo se transmite? ¿Sí? Y cómo se mantiene este virus en las comunidades. Entonces, aquí se ve, ¿no? Uno puede ser con un contacto directo, pero siempre y cuando de por medio haya secreciones. Es decir, este bovino puede secretar el virus a través de sus secreciones nasales y siempre y cuando vayan contaminadas con sangre, pueden infectar a otro bovino, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, se habla de que hay algunos vectores hematófagos que igual pueden transmitir la enfermedad. Es decir, es una mosca hematófaga que puede llevarse sangre infectada de este bovino a este otro bovino. Eso se le llama un vector mecánico. Es decir, el animal solo sirve como de manera mecánica, de manera de transporte, ¿no? Se lleva sangre de acá y la lleva para acá. Es diferente a un vector biológico, que sí sucede, por ejemplo, en Zika, que sucede en dengue, donde el patógeno necesita forzosamente al vector dentro de su ciclo biológico, ¿no? Forma parte de su ciclo biológico, infecta al vector, crece en sus células. En este caso no, en este caso nada más es la sangre que va aquí en este vector y se la lleva para acá. Y la otra, pues ya habíamos dicho, la iatrogenia, ¿no? Es decir, compartir material quirúrgico, médico, contaminado con sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué otro material, por ejemplo, incluye que se pueda contaminar con sangre? Las sierras estas para descorne, ¿no? Etcétera. Bueno, incluso hasta los guantes de palpación, ¿no? O sea, hay veces en que es normal hasta cierto punto, pero bueno, sucede más si se hace mal, ¿verdad? Si al momento de palpar a la vaca no tienen suficiente lubricación, pues pueden lastimar a la vaca, ¿verdad? Y pueden desgarrar un poco la mucosa, entonces puede sangrar un poco y hay gente que usa el mismo guante de palpación pues con un montón de animales, ¿no? Entonces esa es otra posible práctica que puede permitir esto, ¿no? Y bueno, y la otra, pues ya se la saben también, de manera vertical, ¿no? Es decir, se lo puede transmitir a su cría a través de la placenta transplacentaria o bien a través de la lactancia, ¿sí? Se habla de que es de alta morbilidad, es decir, se disemina muy fácilmente, vean, de todas las maneras en las cuales se puede diseminar, pero es de baja mortalidad y de baja letalidad, ¿no? Es decir, de los que se enfermaron o de los que se infectaron, realmente poquitos mueren y no es una enfermedad letal, ¿no? No es que esté circulando en el hato y que se me vayan a morir la mitad de los animales. No, realmente no. De hecho, por eso mismo ha sido tan diseminada, porque es bastante silenciosa. Bueno, aquí lo pongo, ¿no? Transmisión facilitada por prácticas de manejo, es decir, todo lo que ya les comenté, que puede implicar el uso de material contaminado, ¿no? Patogenia, aquí trato de no meterme mucho, ustedes no han llevado patología, nada más hablo así rapidísimo de hacia qué células se infecta, tropismo hacia leucocitos, y bueno, aquí están las presentaciones de la enfermedad, ¿no? Veamos cómo la mayoría son asintomáticos, algunos tienen linfocitosis persistente, es decir, ya puedo apreciar algo, pero para apreciar la linfocitosis tengo que hacer un conteo de linfocitos, ¿no? Realmente no es así como que lo estoy viendo a simple vista, ¿no? Tengo que tomar una muestra, contar linfocitos y bueno, ya así podría ver si tiene cierta, y además tener cierto monitoreo cada mes lo hace la gente que sí hace este monitoreo. Y bueno, si hay linfocitosis persistente, pues es muy sospechoso que pueda tener
leucemia bovina, ¿no? Leucosis bovina. Y solo menos del 5%, vean, esta es la punta del iceberg, desarrolla el linfosarcoma. Bueno, ya les dije, ¿no? Es muy, muy evolucionado, no manifiesta tantos signos. Y aquí se ven algunas de las lesiones macroscópicas y lesiones microscópicas. En general, así nada más para que no. Es que esta es una presentación que uso también en infecciosas, ¿eh? Que es una materia que ustedes llevan en octavo semestre. Entonces, por eso desarrollo mucho más algunas cosas, aunque esta la resumí mucho para ustedes, pero no son tan importantes estos detalles, aparte de que nos quitarían mucho tiempo, ¿no? Porque si nos pusiéramos así con cada enfermedad, pues nunca acabamos. Este curso dura muy poquito realmente. Una vez a la semana no da para todo. Entonces, macroscópico simplemente las masas tumorales, ¿no? Y lesiones microscópicas, ya lo dijimos, linfocitosis persistente. Bueno, y algunas de las cosas que se pueden ver es la baja de la calidad de la leche y el aumento de células somáticas. Ya vieron, creo, en zootecnia, en el cual este es un parámetro importante en la producción de leche, ¿no? La presencia de células somáticas. Que no tenga que no tenga células somáticas la leche, ¿no? Es importante que, pues sí, que no haya células somáticas. Eso hablaría de un trastorno inflamatorio de la glándula mamaria, ¿no? Entonces se busca que sea leche pues, lo más limpia posible. Bueno, aquí hay un reporte de que se ha encontrado este virus en mujeres con cáncer de mama. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Y bueno, pues aquí están los ejemplos de los linfosarcomas. Aquí hay una figura, aquí hay una imagen donde se ve. Creo que aquí tenía otra que se me fue. No, creo que era esta. Bueno, entonces, pues aquí vean, igual, más linfosarcomas. Esto ya fue al rastro naturalmente. Más tumores, aquí se ven tumoraciones así bien pequeñitas, de este lado. El animal está caquéxico, véanlo así todo flaco. El animal que sí es afectado por esto, ¿no? No en todos se observa esto, ¿no? Bueno, aquí hacen inmunohistoquímica, de manera que lo marrón se tiñe porque es positivo al virus, ¿no? Entonces, pues vean, es un montón de células positivas. Bueno, es que les digo, esto es de infecciosas realmente, hablo un poquito más de otras cosas, pero bueno, rapidísimo, ¿no? Se habla de que hay factores genéticos que permiten o no permiten o persisten o expresan cierta resistencia hacia el virus, su presentación clínica, y eso sucede con todas las enfermedades prácticamente, ¿no? Por simple genética, somos resistentes a muchas enfermedades, ¿no? O tenemos una resistencia intrínseca mayor. ¿Se acuerdan cuando se hablaba al principio del COVID de que pareciera que en Latinoamérica, en México, éramos más resistentes comparado con los europeos, porque las olas que sucedió allá fueron mucho más letales que aquí y se hablaba de cierta resistencia? Pues sí, muy probablemente sí existe. Bueno, de hecho sí se sabe, ¿no? Que hay marcadores genéticos que están asociados al ADN neandertal que pareciera que hace más susceptibles a la gente al SARS-CoV-2, ¿no? Y el ADN neandertal circula más en el centro de Europa, en el centro norte de Europa. Y aquí no, ¿no? Entonces, así más o menos. Hay algunos aspectos genéticos que yo puedo monitorear en los animales. Eso nos daría pauta para una buena selección genómica. Es algo que deberíamos hacer en todo el mundo, no en todo el mundo se hace. Realmente no es algo tan costoso, realmente no es algo tan complicado, vaya, de pensar, de entender, pero es más bien cuestión pues un poquito de filosofía científica, ¿no? Cosa que en nuestro país lamentablemente no tenemos muy bien, y en muchos países de Iberoamérica, entonces no se hace mucho esta selección genómica, porque si yo seleccionara solo aquellos individuos que son resistentes a X o Y enfermedad, bueno, pues me ahorro un montón, ¿no? O sea, ya no tengo que pensar mucho en las vacunas, a lo mejor sí podría ser, pero pues de entrada, pues ya no me tengo que preocupar mucho por esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, se vale soñar, a lo mejor algún día hacemos una buena selección genómica, porque en serio no es tan complicado. Bueno, entonces aquí ven así macroscópicamente y sin sacrificar al animal, en algunos casos se puede ver el linfosarcoma, pero imagínense en que sean viscerales, así como estos que están así bien pequeñitos y que están viscerales, pues no los voy a ver, ¿verdad? Estos los veo pues por el tamaño y por
lo exuberante que son realmente. Vean este está en el espacio retroorbitario, y tanto así que le saca el ojo al bovino. Es uno de los lugares donde más se manifiestan los linfosarcomas, en el espacio retroorbitario. Entonces, cuando lleguen a ver vacas, porque sí se ven, no todos los días, pero es más o menos seguido. Aquí lo dice, ¿no? Menos del 5%. Entonces, al menos uno de cada 100, capaz que sí sucede, ¿no? Exoftalmo, probablemente, muy probablemente haya un virus con leucosis bovina ahí adentro, ¿no? Un tumor, perdón. En aspectos clínicos, ya es de los últimos puntos que vamos a revisar de las enfermedades. Bueno, pues ustedes van a revisar en sus respectivas enfermedades. Ok, ya llegó Mónica, ahorita la dejamos pasar. Vamos a terminar esto. Aspectos clínicos, el curso crónico, es decir, es algo que va a durar meses, años probablemente. Hay una alta morbilidad, ya se los dije, muy baja mortalidad y letalidad, y los signos son linfosarcomas, exoftalmia, baja en la producción, alto conteo de células somáticas, ¿no? Que es yo lo que ya les había dicho. Bueno, lo voy a dejar pasar rapidito, para tampoco tenerla esperando, y termino esto. Entonces, ya la siguiente parte es de diagnóstico, ¿no? Ya es de los últimos puntos. Diagnóstico, acuérdense que lo pueden hacer de manera clínica. Ya les dije más o menos las lesiones, los signos que causa esta enfermedad. De laboratorio, pues las clásicas, ¿no? ELISA y PCR. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que la mayoría de los ensayos de ELISA que se utilizan en México son importados. Son importados, bueno, al menos en el lugar donde justo estaba trabajando Fernando. Ahí yo fui a hacer un estudio hace algún tiempo, fue en Aguascalientes, y yo me acuerdo que ahí ellos utilizaban un ensayo que se llama, bueno, la marca se llama VMRD. Entonces, ese son suecos, creo que son esas pruebas. Es decir, son de una tierra lejana, ¿no? Donde quién sabe si el virus que esté circulando ahí es el mismo virus que está circulando acá en México, ¿no? No, obviamente no. Entonces, esa es una de las desventajas de muchos de estos elistas, ¿no? Que son, pues, de quién sabe dónde. Y no es por ponernos, les digo, nacionalistas y, ay, vamos a hacer los Elisa marca patria, ¿no? No, no tanto por ese nacionalismo, ¿no? Sino más bien para tener presentes las circulantes, ¿no? Las variantes circulantes en el país, vaya, que sí sea un diagnóstico certero. Y eso pasa con un montón de enfermedades. PCR, pero bueno, obviamente tenemos que pensar que no todos los laboratorios ofrecen esto, ¿no? Y bueno, pues aquí está el confirmatorio diferencial, es decir, con qué enfermedades se les puede relacionar a esto. Entonces aquí hablo, ¿no? De enfermedades inmunosupresoras, de enfermedades tumorales, y bueno, pues es eso. Realmente es eso lo que hay que comentar de diagnóstico. Hola, Mónica, ¿ya andas por acá? Hola, sí, ya. Hola, está bien, gracias. Nada más termino esto rapidísimo y comenzamos, ¿va? Sí, no te preocupes. Va, gracias. Bueno, entonces, tratamiento, pues ya les dije, no hay, ¿no? Y esto sucede con un montón de enfermedades virales y de producción, ¿no? Sobre todo. Entonces, aquí, les digo, aquí estoy desglosando mucho este tema para que ustedes lo vean en las enfermedades que ustedes van a trabajar, pero realmente aquí el asunto es verlo más rapidito, ¿no? En cuestión de, y además, recordemos que este es un retrovirus, entonces está súper escondido, ¿no? El virus está escondido en el genoma del hospedero. Y bueno, pues ustedes han escuchado seguramente, ¿no? Los intentos que se ha hecho de tratamiento para el VIH, ¿no? Para el SIDA, pensando en que es también un retrovirus, y que una de las mayores complicaciones que se ha encontrado, pues es eso, ¿no? Que el virus está tremendamente escondido. Entonces es difícil retirarlo de ahí, ¿no? Hasta ahora, pues hay pocos intentos exitosos y bueno, pues naturalmente son tremendamente costosos. Bueno, y ya la última parte, prevención y control. No hay vacuna contra esta enfermedad, contra leucosis bovina. Ya más adelante, cuando veamos otros retrovirus y cuando veamos vacunas y algo de inmunidad, vamos a hablar un poquito de por qué. El control en bioseguridad, pues yo les pregunto a ustedes qué harían. Pero bueno, ahorita para ya no
gastar más tiempo en esto, pues recordemos cómo se transmite, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos esa figura, ¿no? De cómo se transmite. Entonces, de cómo se transmite, pues ya podría yo tener cierta idea de cómo tener medidas de bioseguridad. Vean, como aquí hay participación de algunos vectores artrópodos importantes para la transmisión de la enfermedad, como en algunos casos también la enfermedad se transmite por errores del médico, por decisiones que se utiliza, a veces decisiones completamente conscientes, eso sí, porque pues yo creo que mucha gente estará consciente que al utilizar el mismo material podría acarrear algunas enfermedades, pero pues muchas veces se hace pues, por la cuestión de producción y por la cuestión de los costos, ¿no? De los insumos. Y bueno, pues también ya les dije de qué otra manera se puede transmitir esta enfermedad. Y bueno, pues por eso les decía yo hace rato, ¿no? O sea, ya se ha visto algunos marcadores genéticos que han sido correlacionados con resistencia a esta enfermedad, ¿no? Y de hecho ese marcador genético es un marcador genético que se llama BOLA. Viene de Bovine Leukocyte Antigens, una cosa así. Entonces, esos marcadores genéticos que vienen del BOLA se han visto que tienen que ver con muchas enfermedades, con muchas enfermedades. Entonces, si tuviéramos un poquito más de visión en ese aspecto, quizás podríamos hacer esa parte de selección genómica y pues eso ya ni sería tratamiento, sería prevención y control, ¿no? Pero bueno, algún día. Bueno, aquí nos habla ¿de qué era esta gráfica? Ya no me acuerdo por qué la puse aquí. Ok, de cómo miden la carga viral y cómo hacen la selección. En este caso, la selección también se puede hacer por el conteo de linfocitos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que en linfocitosis persistente, si vemos que tiene linfocitosis persistente, significa que ese animal muy probablemente está infectado con leucosis? Entonces, así es como ellos tratan de controlar esta enfermedad. Y pues sí, vean cómo la prevalencia de la enfermedad va bajando después de hacer estos exámenes semianuales de linfocitosis persistente y los que sean positivos, pues se retiran, ¿no? Y bueno, pues así logra bajar la infección. Salud pública y consecuencias sociales, ya nada más rápido. No es zoonótica, oficialmente no se considera una enfermedad zoonótica, pero encontraron este estudio y vean, es de una revista pues de buscadores especializados científicos, ¿no? No es así pues sí, no es cualquier publicación en dado caso, ¿no? Y vean, dice, bovine leukemia virus detected in the breast tissue and blood of Iranian women. Entonces, la encuentran en tejido mamario y en sangre en mujeres de Irán, ¿no? Y bueno, si ven el trabajo ya íntegro, van a encontrar que son mujeres que tuvieron problemas de cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En muchas enfermedades ya se hace así, ¿no? Se determina el viroma, el microbioma, el metagenoma de muchas enfermedades y así tienes un perfil más íntegro, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicieron fue secuenciar el viroma de tumores mamarios pues, de personas, ¿no? De mujeres que habían tenido este problema y a ver qué encontraban, ¿no? Muchas investigaciones son así. ¿Se acuerdan? Eso creo que lo vimos en la primera clase, ¿no? En la cual les decía, hacíamos la comparación, ¿no? De cómo eran las expediciones de investigación hace 200, 300 años con Darwin o con Hooke o estos investigadores, Humboldt, creo que fue el ejemplo que les puse aquí, y como hoy día, ¿no? Es irse de expedición, por así decirlo, ¿no? Es a ver qué encuentro en una mini muestra, ¿no? Que simplemente la vamos a secuenciar. Entonces, ¿qué es lo que encontraron ellos? Encontraron este virus, encontraron gran presencia de este virus, ¿no? Entonces, aquí es la duda, ¿no? ¿Cómo llegó ese virus a ese tumor mamario pues, de estas señoras, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Qué hace ahí? ¿Tiene algo que ver con el tumor? Pensando en que este virus es un virus tumoral. Entonces, a mí siempre me critican por poner este dato, pero bueno, se supone que estamos en una clase, ¿no? Se supone que ustedes están formándose para ser médicos veterinarios, que van a tener una visión objetiva. Entonces, me parece importante poner este dato aquí, ¿no? Interesante, sobre todo. Sobre todo me lo critican porque dicen, si de por sí ya mucha política se le echa a veces a la leche,
que mucha gente lo vende como un producto nocivo, ¿no? O sea, lo anuncia como un producto nocivo, pues esto incrementa un poquito más pues sí, esas posturas, ¿no? Controversiales. Pero bueno, en teoría aquí estamos hablando con estudiantes que quieren ser médicos veterinarios y que pues tienen esta formación, que deben tener una formación científica, ¿no? Entonces, por eso pongo el dato, ahí está la imagen, quien quiera puede ver el artículo. Además, pues no es algo así como top secret, ¿no? O sea, si lo buscan en el buscador del Scopus, lo van a encontrar. Entonces, a mí me parece interesante ese estudio. Y ya, eso es todo. Bueno, entonces eso fue leucosis bovina, que complementa lo que vimos la semana pasada de las enfermedades de bovinos, ¿no? Entonces, vamos a recibir a nuestra invitada, por favor, chicos. Enciendan sus cámaras, por favor. Y vamos a... Pues creo que ahí ya estás, Mónica, y creo que ya podrías compartir tu pantalla. Sí, buenos días a todos. Primero, creo que tengo un poquito de problemas con mi conexión. Espero no tengamos problemas. Pues yo les voy a hablar un poquito de la importancia de las enfermedades virales en las granjas de los cerdos. Quiero que, bueno, yo les comento, yo desde mi servicio social hasta trabajo, he trabajado en granjas de cerdos, específicamente en el área de maternidad. Entonces van a ver que nos vamos a basar como mucho en eso. Pero quiero que tengamos claro de qué se va a tratar esta plática, y qué bueno que me tocó escuchar un poquito de lo que estaban viendo ahorita. ¿Por qué? Porque no quiero que tomemos esta plática como algo teórico, como que yo venga a decirles, miren, este es un virus, es ADN, ARN, o es desnudo, o tiene doble cadena, todo eso. ¿Por qué no quiero que lo vean así? Porque metiéndome un poquito a su plan de estudios, ustedes van a tener un montón de materias a lo largo de la carrera en la que se van a cansar de ver esto de manera teórica. Por ejemplo, virología, evidentemente. En inmunología ustedes van a ver un poquito de las vacunas, entre otras cosas. En patología sistémica y en enfermedades infecciosas, ustedes van a ver enfermedades específicas. Obviamente está la zootecnia porcina, en donde no van a ver enfermedades, pero pues sí van a ver como el principio de todo esto. Y clínica porcina, en la que estas enfermedades se las van a grabar de memoria, de pe a pa se las van a aprender. Entonces yo no quiero que esta plática se trate de eso, sino de qué es lo que realmente se ve en granja. Ok, pero para eso a mí me interesa mucho que ustedes entiendan qué es la zootecnia porcina. Este es el conjunto de técnicas que se encargan del estudio de la producción, la mejora de los cerdos, tratando de obtener el mayor beneficio en el menor tiempo, costo y con el menor esfuerzo posible. ¿Qué es esto? Mínimo esfuerzo, máxima ganancia. Es bien importante que tengamos claro que el fin de la zootecnia porcina o de cualquier producción es económico. Siempre con bienestar animal, pero económico. Lo que se busca es ganar. Entonces, a mí mi profesor, en aquellos tiempos de zootecnia porcina, siempre nos decía que el 90% de las enfermedades nosotros las vamos a poder controlar con manejo e higiene. Ahorita escuché un poquito de que les hablaban de bioseguridad. Un poquito más adelante yo también les voy a hablar de bioseguridad. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que esa es casi nuestra medida de prevención para todo. Quiero hablarles también un poquito de cómo es que se divide una granja porcina específicamente. En las granjas porcinas vamos a tener 3 sitios. Sitio 1, sitio 2 y sitio 3. En el sitio 1 lo que vamos a tener es la gestación y la maternidad. En la gestación es donde vamos a ver una gran cantidad de enfermedades virales, o donde está la importancia de las enfermedades virales. Es donde vamos a tener a las cerdas desde que son inseminadas hasta el día 110 de su gestación. Aquí es bien importante porque es donde vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver repeticiones de ciclo, vamos a ver anestros, vamos a ver abortos. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos la maternidad. En la maternidad vamos a tener a nuestra cerda desde su día 111 de la gestación, cuando pare, y vamos a tener a los lechoncitos de 21 a 28 días. En las maternidades es bien común ver las enfermedades digestivas, específicamente las diarreas. Después, ¿qué vamos a tener? Dependiendo de la granja, el sitio 2 puede estar sitio 2 y sitio 3 juntos, o sitio 2 y aparte sitio 3.
En el sitio 2 vamos a tener a los lechoncitos a partir de su 21 días de nacido o 28, dependiendo de la granja, pesando 6 kilos. Y este va a salir a los 70 días pesando 30 kilos. En el sitio 2 vemos mucho enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque de tener al lechón en una cama con su mamá, con solamente 10 hermanos en los que va a pelear el primer día por agarrar su teta y después va a tener una vida súper tranquila, con un microclima, muy cuidados, se van a ir a un lugar en donde se van a encontrar con otros animales, van a tener que competir por alimento, van a tener que competir por espacio, y aparte si aumentamos que el espacio va a ser mucho más grande y si hay problemas de ambiente o problemas de ventilación, es por eso que se dan mucho las enfermedades respiratorias. Hoy no vamos a hablar nada de enfermedades respiratorias, pero pues ahí les dejo específicamente la influenza. En el sitio 3, aquí ya los lechones, se siguen llamando lechones, van a entrar de 70 días y van a salir a los 150, 180 días, más o menos 5 o 6 meses, con un peso de 90 a 110 kilos. Aquí se pueden presentar todas las enfermedades, a excepción de las reproductivas, pero no les va a causar ya tanto daño como se los causaría en los sitios anteriores. Y otro punto que quiero hablarles que es bien importante es la cuarentena. ¿Por qué es tan importante? La cuarentena es donde nosotros vamos a meter, hay de dos sopas, que nosotros en la misma granja tengamos nuestra línea genética. Entonces en la cuarentena vamos a meter a las cerdas que nosotros vamos a elegir como futuras madres. Ellas van a durar desde los 21 días hasta más o menos los 8 meses de vida. Y aquí lo que vamos a hacer es lograr una inmunidad. Vamos a hacer que ellas con vacunas o de alguna otra manera ellas se enfermen o tengan la enfermedad, las enfermedades de granja, por decirlo de alguna manera, o en el caso de que nosotros no tengamos nuestra línea genética y nosotros compremos a las cerdas, es el lugar donde ellas van a llegar con el fin de que logren la inmunidad de la granja o con el fin de que no enfermen a nuestros animales con las enfermedades que ellas puedan traer. La cuarentena es bien importante porque se van a dar cuenta que al menos la mayoría de las enfermedades reproductivas lo que afecta son estas cerdas, las cerdas primerizas. ¿Por qué? Porque no logran tener una buena inmunidad. Me metí un poquito a su plan de estudios de clínica porcina para que vieran más o menos las enfermedades que vamos a ver. Obviamente en el plan de estudios también tenemos enfermedades bacterianas, tenemos enfermedades de otro tipo, pero aquí solamente vamos a hablar de las virales. Su plan de estudio se divide en 5 partes. La primera parte es un poquito general de conceptos y todo esto. La segunda son las fallas reproductivas. Entre ellas está Augeski, parvo, enfermedad de ojo azul y Pierce, que como les mencioné, son totalmente de sitio 1. También tenemos las enfermedades digestivas. Está GET, que es gastroenteritis transmisible del cerdo, y DEP, diarrea epidémica porcina. Estos son los coronavirus de los cerdos. En los cerdos el coronavirus es totalmente diarrea y vómito. Y circovirus porcino. El cuarto es el síndrome respiratorio. Aquí, como les mencionaba, creo que el más importante es la influenza. Y el quinto son las enfermedades rojas. Aquí vamos a hablar un poquito de peste porcina africana y ahorita van a ver por qué. Bueno, pues vamos a empezar con las fallas reproductivas. Quiero decirles que las fallas reproductivas es el principal problema en una granja. ¿Por qué? Porque si nosotros se habla de que no podemos tener más allá del 10% de enfermedades reproductivas. Esto con enfermedades, con manejo, con instalaciones. Si nosotros tenemos más allá de ese 10%, tenemos muchas repeticiones, tenemos muchos abortos, muchos anestros, muchas cerdas vacías, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente no vamos a tener lechones. Y si no tenemos lechones, no vamos a tener cerdos de finalización en unos 8 meses posteriores. Entonces, es por eso que son tan importantes, ¿ok? Quise ponerles un poquito de los parámetros de reproducción normales. Se habla de que en granjas nos están pidiendo una tasa de parición del 90%. Repeticiones, como les mencionaba, no puede pasar del 10%. Se dice que ojalá fuera de un 8%. Esto con cerdas vacías, anestros, abortos, malos manejos, que no se detecten bien los celos, con todo. Partos por hembra al año, se habla de 2.44 partos, los que tienen que tener una cerda, con un total de lechón nacido de 14 en promedio, vivos 12, y no puede haber más allá del 5% de nacidos muertos. Entonces, si nosotros tenemos también fallas reproductivas, es probable que nuestra cerda no alcance esos 2.44 partos al año.
Y eso, como les mencioné, es una pérdida económica bastante importante. Aquí quise ponerles un ejemplo de, bueno, lo hice muy sencillo. Regularmente en granjas pequeñas se habla de 150 montas a la semana. Yo solamente quise ponerles 20 para que vieran más o menos. Pues bueno, pongan, tenemos 20 montas a la semana, eso habla de un 100%, pero nosotros tenemos nuestra tasa de parición normal del 90%. Esto quiere decir que a partos solamente nos van a llegar 18 partos. Supongamos que de manera normal nosotros tenemos nuestros 12 lechones nacidos vivos, entonces hablamos de 216 lechones nacidos vivos. Hagamos de cuenta que nuestra mortalidad es lo que dice la teoría y lo que nos pide. Entonces tenemos 8%, eso quiere decir que vamos a destetar 198 lechones. La mortalidad del destete se habla del 4%, hay muchísimas granjas que alcanzan hasta el 2%, pero para nosotros lo tenemos normal, alcanzamos el 4% y solamente vamos a mandar engorda 190 lechones. La mortalidad de la engorda se habla de un 2%, pero hay granjas que alcanzan hasta el 0%, ya es poco común que se te mueran los lechones ya en engorda, pero a nosotros se nos murieron y solamente vamos a finalizar 186 lechones. Nos vamos a ir al peso más bajo de finalización, que son los 90 kilos. Esto nos da un total de 16,700 kilogramos, lo que tenemos. Este peso de 33,65 es el peso del kilo de cerdo en pie que está ahorita. Esto quiere decir que nuestro productor obtuvo en dinero 563,301 pesos en montas. Esto no es ganancia totalmente. ¿Por qué? Porque de aquí van a salir sueldos, instalaciones, alimento, medicamentos, un montón de cosas. No es ganancia, pero quiero que vean la cantidad de dinero que es. Y ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver por qué les quiero enseñar esto. ¿Qué vamos a observar en una falla reproductiva? ¿O qué es como médicos o las personas que trabajan ahí nos van a decir que observan? Podemos observar anestros, esto quiere decir la cerda no va a presentar ciclo. Regularmente esto es un problema más de instalación que de virus o de otro tipo de enfermedades. Podemos observar repeticiones regulares del celo. La cerda es cíclica, cada 21 días va a estar presentando su celo. Ahí las repeticiones van a ser al día 21 después de la inseminación o al día 42 después de la inseminación. Esto es muy común en parvovirus porcino. Podemos observar repeticiones irregulares del celo, esto quiere decir no lo vamos a ver en el día 21 o en el día 42, sino a lo mejor en el día 24, en el día 35. ¿Qué vamos a observar aparte? Abortos, esto puede ser del día 35 hasta el día 110. Nacidos muertos o momificados, esto lo vamos a ver ya en la maternidad, y nacidos débiles. Aquí, por ejemplo, si en nuestro aborto, si ven la foto, todos los lechoncitos son del mismo tamaño. Esto quiere decir, cuando todos tus lechones son del mismo tamaño, quiere decir que el agente infeccioso atacó a la cerda, no a los lechones. Esto se da mucho, por ejemplo, no es un virus, pero se da con brucela. Si los lechones son de diferentes tamaños, entonces ahí ya podemos empezar a considerar enfermedades víricas. ¿Por qué les puse esto de cuidado que se nos pasen los abortos? Las líneas en gestación son de más de 2,000 cerdas en una granja pequeña. No estamos hablando de una granja de traspatio, más bien como ya granjas industriales. Se habla de que en gestación puede haber hasta 2,000 cerdas. A veces, por tiempos, las personas no están atentas a los abortos. Si se dan cuenta, estas ranuritas son muy grandes. Hay veces que los lechones o los abortitos se van, los fetos, se van, perdón, estoy un poco enferma, se van pues ya a la canaleta, y si no estamos atentos, no nos damos cuenta que la cerda abortó. Y como son animales que son gordos por naturaleza, entonces hay veces que las cerdas, si no se tiene un buen gestacionero, si no se tiene una buena persona que conozca de ultrasonidos, estas cerdas nos pueden llegar vacías a la maternidad. Y todo eso es un problema económico. Pero bueno, vamos a empezar con las enfermedades. Se las voy a hablar súper rápido. ¿Por qué? Porque al menos en las enfermedades reproductivas se van a dar cuenta que los signos son los mismos, los que ya vimos: abortos, lechones nacidos muertos, lechones nacidos débiles. Entonces se van a dar cuenta que es lo mismo y que la solución que se nos da es la misma. El primero es el parvovirus porcino. Es una enfermedad que se aísla en 1972 en Alemania, es ya de naturaleza mundial
y hemos aprendido a vivir con ella todos. Sus favoritas, como les mencioné, son las cerdas primerizas. También se van a dar cuenta que mucho de la manera de transmisión es por heces fecales y vía oronasal. ¿Por qué? Porque los cerdos son muy curiosos, entonces siempre están oliendo todo. Y es por eso que es una manera muy común de que ellos se infecten de enfermedades. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuando nacen pocos lechones y lechones nacidos débiles. Estos lechones ya van a ser cerdos portadores de parvovirus. Vamos a ver mucho lechón nacido muerto. Aquí es bien importante que la persona que trabaje en maternidad sepa diferenciar si este lechón nacido muerto es porque se murió antes de iniciar el parto o se murió en este proceso de parto. ¿Esto qué quiere decir? Que el lechón se ahogó. Entonces tenemos que ser bien hábiles para saber diferenciar. Y una imagen súper común de parvovirus porcino es esta. Encontrar momias de todos los tamaños posibles. Momias como esta, que no tienen ningún tipo de osificación, en la cual sabemos que más o menos esto ocurrió en el día 35, 70 de la gestación, o momias ya de este tamaño, que esto ya es después del día 70 de gestación. Quiero decirles que esta foto no es de una sola cerda, esta yo me encargué de reunir como todas las momias que yo había tenido ese día, pero si ustedes buscan parvovirus porcino, es una foto así lo que van a encontrar. Como parvovirus porcino es mundial y ya nos acostumbramos a vivir con ellas en la granja, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos una vacuna. Esta es la triple porcina reproductiva. Es la única vacuna que nosotros le vamos a poner a las cerdas en la maternidad. Es parvovirus, leptospira y erisipela. ¿Cuál es el único asunto con esta vacuna? Y creo yo el más importante es el cuidado con las fallas en las vacunaciones. Poner esta vacuna, creo yo, que tienes que saber a quién se la das, qué es la persona que la va a poner y si la va a poner bien. Tienes que tener cuidado que la vacuna no se te caliente, que esté administrando los 2 mililitros que se requieren, que se los esté administrando a las cerdas que de verdad los requieren, que son las cerdas que van a ser inseminadas, no a cerdas de rastro. Que no se tengan problemas, que por ejemplo deje la vacuna y se vaya a hacer otra cosa, que me ha pasado. Entonces, que esté seguro que la persona que lo va a poner con toda la atención posible para que tú no presentes momias en el próximo parto. Ahora vamos a hablar de ojo azul. Ojo azul es una enfermedad o el virus mexicano. Este virus se encontró en 1980 en un lugar de Michoacán llamado La Piedad, en estas granjas. A estas alturas se habla de que 16 estados de la República tienen ojo azul. Se han encontrado en otros países este virus, pero no como tal como ojo azul ni causa lo mismo. Entonces, este virus es bien interesante porque solamente se presenta en los meses de abril a julio y causa verdaderos problemas cuando entra por primera vez a tu granja. Después puedes alcanzar a sobrevivir bastante bien con él. Obviamente estamos en fallas reproductivas, entonces causa lo mismo, causa abortos, causa repeticiones, causa lechones nacidos débiles, causa mucho muerto. Que creo que su mayor problema y mortalidad es en la lactancia. ¿Por qué? Porque causan los lechones problemas de sistema nervioso y problemas respiratorios. Los lechones empiezan a pedalear, se ponen muy hiperexcitables, empiezan a chillar mucho, empiezan mucho a pedalear y hacen, bueno, a mí me recuerda como mucho la forma de tétanos, empiezan a estirar, estirar, estirar y se mueren. Se habla de una mortalidad del 40 al 100% en la maternidad. Lo interesante también de esta enfermedad es que es autolimitante. Ella viene y causa sus problemas solamente en un periodo de 2 a 9 semanas y después se calma. Se va a calmar hasta que tú vuelvas a ingresar cerdas que no estén inmunizadas. Si tú tienes a tus machos ahí, te puedes dar cuenta de atrofias testiculares, de orquitis, de epidermitis, y muy raro, es gracioso a la vez, que lo que casi menos ves es esta opacidad corneal por la que toma su nombre de ojo azul. Esto solo se puede llegar a ver hasta en el 10% de los animales. No es muy común. ¿Qué se ha buscado en esto? Pues vacunas. No hay vacunas como tal comerciales o tan buenas, sino que las granjas piden su vacuna y esta se administra en gestación. La solución para ojo azul es la bioseguridad otra vez. Ahorita hablamos de eso y por qué es tan importante. Después vamos a hablar rápidamente de PIRS, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino. PIRS es, yo creo que
el terror de granjas que están iniciando, de granjas que tienen mucha cerda primeriza. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar hasta el 100% de la mortalidad. Mónica. Manden. Nada más una cosilla ahí de ojo azul. Ujú. Se los anoté ahí en el chat, así tal cual es su nombre científico, La Piedad Michoacán virus, Ajá, y sí. viene así, y creo que hay un detallito, este es un paramixovirus, ¿verdad? Ojo azul, sí. Ahí está, creo que eso, no sé si sí venía en tu presentación, pero por si es que le estoy diciendo a ellos que tienen que paramixoviride, lo acabo de anotar en el chat, que tienen que anotar a qué familia pertenece, porque así es como realmente viene en el plan de estudios, y para que ellos lo tengan presente, ¿no? Para Mixoviride, y bueno, pues ya les dijo la doctora, ¿no? Que se conoce, es muy conocido por eso, ¿no? Por ser de La Piedad, Michoacán, o al menos en México es conocido por eso, y así tal cual es su nombre, y es algo que hoy día ya no tenemos pues sí, tan posible, ¿eh? O sea, ¿se acuerdan cuando salió la variante colombiana del COVID y que todo el mundo pues ya estaba con eso, ¿no? De la variante colombiana o de la variante sudafricana, y hoy día como que ya es muy sensible la gente en este aspecto, entonces ya no se hace esto, ¿no? De ponerle a un virus el nombre de una región en general, porque como que se estigmatiza a la región y se estigmatiza a la gente de ahí, ¿no? Por eso ahora ya son variantes, bueno, al menos en COVID las variantes se basan en letras griegas, ¿no? Alfa, delta, omicron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un detalle que me parece también incluso curioso, ¿no? De pensar que pues esto pues fue en los 80s, como bien dices, ¿no? Hoy día ya no se hace tanto esto de ponerle un nombre de una región Nombre a un específico. virus. Sí, sí, sí. Y bueno, ya Sí. nomás era eso lo que quería agregar, gracias. Que tienes razón, porque finalmente La Piedad, Michoacán sigue teniendo granjas y creo que siempre se va a quedar como pues ahí Estigma. tienen ojo azul. Ajá, y exacto. y hay que tener cuidado, sí, sí es cierto, La Piedad, Michoacán sigue siendo un lugar de granjas. Sí, como De les menciono, desconfianza. ya está más controlado, sí, pero el hecho de estar, por ejemplo, en Guanajuato, en Hidalgo no tanto, pero en Guanajuato sí, es de ley que tienes que vacunar contra ojo azul, porque es casi probable que te va a llegar. Yo, por ejemplo, en granjas donde yo estaba en Guanajuato, ojo azul ya tenía su vacuna, pero era una autovacuna que se hizo especialmente para la granja, pero me tocó tener una compañera también en Guanajuato, que ella era una granja primeriza, les pega PIRS, que es lo que les digo, y aparte, meses después les pega ojo azul. Fue una pérdida económica bastante importante. ¿Por qué? Porque estaba en la zona. Les digo que ahorita se habla de 16 estados que tienen ojo azul, principalmente zona de Bajío y centro. Pero bueno, regresando a PIRS, PIRS es un arterivirus. Se encuentra en Canadá en 1979. Les digo, es una enfermedad grave porque cuando llega por primera vez a tu granja es acabar 100% con la mortalidad. O sea, que tú no tengas animales en unos 8 meses. O sea, en 8 meses próximos, ¿no? Se puede... PIRS se transmite, creo yo, por todo. Por placenta, por heces oronasal. Estas son... aquí se ve. Estas son pistolas específicas, se utilizan mucho en las granjas grandes porque se van cargando solas. El problema aquí son las agujas. Si tú no estás cambiando la aguja constantemente o no la estás desinfectando, puede ser un vector en el que tú estés transmitiendo la enfermedad. También se da mucho en los cortacolas o en los cortaorejas, cuando haces las muescas, porque muchas veces no los desinfectas por prisa, por fodongo, por lo que quieras, y también es muy común que se contagie de esta manera. PIRS, todo el mundo habla, lo más importante es la bioseguridad, pero PIRS tiene sus detalles especiales. Bueno, como les dije, es reproductiva y respiratoria. En la parte reproductiva causa todo lo que ya hablamos. Creo que el gran problema de esta enfermedad es que estos abortos no les va a causar al principio o a la mitad, sino al final de la gestación. Esto quiere decir, ustedes imagínense económicamente. Tú estás manteniendo una cerda sus 110 días con alimento especial de gestación, que es, yo creo, de los más caros junto con el de lactancia. Y mantienes a la cerda todo este tiempo y al final aborta, es una pérdida económica bien importante. Se habla mucho también como la enfermedad de las orejas azules porque se llegan a ver las orejas así. Aunque no sea a lo mejor tan común, pero sí se llegan a ver así.
En la parte respiratoria son signos similares a un resfriado, tos moderada y debilidad. PIRS, este sí tiene su vacuna. Hay vacuna sola y hay vacuna con otras 2 enfermedades, ahorita se las enseño. Es, creo yo, el representante del famoso todo dentro, todo fuera de las granjas, que este es en general como una medida de bioseguridad básica o esencial. Se habla de un todo dentro, todo fuera. Toda cerda y lechón que esté en una sala se tiene que ir cuando los lechones se desteten. Las cerdas se tienen que bajar a gestación, los lechones se tienen que destetar. No se puede hacer, es una práctica común, no buena en las granjas, que a veces lo que hacen es decir, tengo estos lechones retrasados, no los voy a mandar en este destete, lo que voy a hacer es cambiarlos de sala, darles chance de que crezcan un poquito más. Esto está prohibidísimo, yo solo lo he visto, creo que en una ocasión, aunque yo creo que es una práctica un poco común, en la que los vas cambiando. ¿Y qué quiere decir? Si tienes enfermedades, solamente las estás arrastrando. Hay un método, como saben, o como creo que es muy común, el decir que los lechones eligen su teta y esa teta es la que van ellos a tener a lo largo de toda su lactancia. Entonces, hagan de cuenta, si ustedes tienen una cerda que tiene 12 tetas y tuvo 16 lechones, es evidente que no pueden dejarle esos 4 lechones. Entonces, a lo mejor tienen otra cerda que tiene sus 12 tetas y solo tuvo 8 lechones, entonces se los van a pasar a ella. Esto se llama en la maternidad donaciones y adopciones. Se tiene que hacer a las 24 horas de que nacen estos lechones y siempre y cuando, ¿por qué 24 horas después? Para que estemos seguros de que los lechones tomaron calostro. El método McRebel es un método en el que te dicen cómo hacer estas donaciones y adopciones, pero es bien específico en decirte, si tienes PIRS, no puedes estar haciendo estos movimientos o tienes que hacer los menos movimientos posibles. ¿Por qué? Para que no estés diseminando la enfermedad. Entonces, les digo, PIRS creo que es bastante importante. Todo el mundo está preocupado por PIRS. Yo hice esto que les menciono yo no creía, honestamente, de que los lechones tuvieran su teta específica. Yo en mi maternidad seguí la vida de esta lechoncita desde el día 1 de nacimiento hasta el día 21 que se fue. Y efectivamente los lechones tienen su teta y no la dejó del día 1 al día 21. Entonces, esto es cierto, solamente quería darles ese detalle porque la verdad es que yo no lo creía, pero sí es un punto bien importante para el método McRebel, que es específicamente para PIRS, en las donaciones y adopciones. Vamos a hablar un poquito de Ojeski. Ojeski es una enfermedad ya bastante vieja. Ojeski es un herpes virus y se encontró en 1813, pero se encuentra en ganado bovino, no en los cerdos. Pero el cerdo es el huésped natural. Se habla, ¿por qué es Ojeski o por qué causa tanto también estrés? Porque es muy contagiosa. Se habla de mortalidades en lechones del 100%, en destetados del 50%, y ya en engorda baja mucho del 5 al 10%. Creo yo también el gran problema de Ojeski es lo que le causa a los bovinos, a los borregos. Se habla también, bueno, se les llama la enfermedad del prurito intenso. ¿Por qué? Porque salivan mucho, empiezan a tener parálisis, convulsiones, debilidades, postraciones y mucho prurito. Entonces los bovinos empiezan a rascar o a lamerse o a como rascarse en las paredes. Y aparte de que pasa todo esto, pues se van a morir. Es casi un hecho, bueno, es un hecho de que de 1 a 3 días estos animales van a morir. Aquí sí quise ponerles como los signos que vamos a ver. Cuando son neonatos o están en lactancia, pues vamos a ver mucha fiebre, falta de apetito, debilidad, temblores, pedaleos, convulsiones. En los destetados vamos a tener fiebre, falta de apetito, debilidad, conjuntivitis, estornudos, dificultades para respirar. En los adultos ya va a ser un poquito más tranquilo, a lo mejor hasta va a pasar desapercibido, pero vamos a ver signos respiratorios y convulsiones. ¿Y por qué están las fallas reproductivas? Porque a las cerdas preñadas les va a hacer exactamente todo lo que hemos visto en las enfermedades pasadas. Pero se supone que nosotros estamos libres de Ojeski desde el 2015. También, si ustedes leen un poquito de Ojeski, se van a dar cuenta que lo primero que te hablan es de un montón de medidas de bioseguridad para que no regrese. Y esta enfermedad es obligatoria que nosotros como médicos veterinarios, en caso de sospecha, lo reportemos a la Comisión México-Americana para la Prevención de Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, que es la CPA, y si no mal recuerdo, se encuentra en Toluca.
no podemos hacer nosotros ni mandar a hacer ni hacer ninguna prueba. Todo esto lo tiene que hacer la CPA. Entonces, bueno, quiero mencionarles que de todas estas enfermedades que vimos, sus diferenciales son ellas mismas. ¿Por qué? Porque todas causan lo mismo, de mayor o menor medida, pero causan lo mismo. Entonces, no sé si recuerdan, este fue lo que yo les expuse al principio, una obtención de dinero de 563,301 pesos. Yo les quise hacer un ejercicio un poco sencillo, a lo mejor con Parvo, en el que a lo mejor no tenemos tantas pérdidas, pero sí tenemos un poquito. Por ejemplo, yo aquí les puse una fertilidad o una tasa de parición del 80%. Entonces, miren, ya no tuvimos estos 18 partos, ya solo tuvimos 16. Y como les dije, Parvo lo que causa es mucha momia, mucho nacido muerto. Entonces, se los puse, o lo puse barato a esta granja. Ya no tuvieron sus 12 lechones nacidos vivos, ahora solo tuvieron 10. Entonces, ya solamente tenemos 160 lechones nacidos vivos. Hagamos de cuenta que las mortalidades en todas las demás son lo mismo y al final solamente tuvimos 138 finalizados, ya no nuestros 186. Hicimos la misma multiplicación por los 90 kilos, por el peso del cerdo en pie que está ahorita, y ya nuestro productor, nuestro jefe, el dueño, solamente obtuvo de dinero 419,404 pesos. Hay una diferencia de 143,897 pesos. Como les dije, esto no es ganancia total, pero quiero que noten por qué son tan importantes las enfermedades reproductivas. Porque sí hay, son problemas económicos bastante importantes. Entonces, obviamente, un productor, si ve esta pérdida económica, hay muchos productores que la verdad no tienen mucha idea como de producción, sino ellos solamente se enfocan en ganancias, en ver dinero, en ver qué está pasando. Entonces, obviamente, pues nos van a reclamar, van a decir, pues, ¿qué estás haciendo? Ahora vamos a hablar, bueno, les voy a hablar de dos enfermedades digestivas que es mi favorita, creo yo, en los cerdos. ¿Por qué? Porque con esta sí tuve la experiencia de estar totalmente inmiscuida en ver cómo es tan grave estas enfermedades. Estamos hablando de GET y de PETS. GET más o menos es del año de 1969, PET es muy joven, llega a México en el 2014. Son los coronavirus de los cerdos y son muy similares. Quizá la única manera en la que tú puedas darte cuenta si es una o es la otra, pues es una PCR. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que se da principalmente en la lactancia. Vemos a los lechones de 1 o 2 días de nacidos que empiezan con mucho vómito y después en cuestión de horas empiezan con un montón de diarrea. Esto, como los ven aquí, es cuestión de un día, quizá 2. Ya se les empieza a ver la columna, se empiezan a retrasar, empieza a haber muchos muertos, aquí hay un lechón pálido, quizá podemos llegar a salvar a lo mejor a unos cuantos, por ejemplo, este lechoncito está muy bien, pero la mortalidad es del 100% cuando llega por primera vez. Cuando ya tienes a la enfermedad o ya te dio, puede ser que tengas a lo mejor mortalidades más pequeñas, pero de todas maneras es mucho, mucho trabajo. Estas diarreas son mucho trabajo para una maternidad. ¿Por qué? Porque tienes que designar a un trabajador que esté específicamente con estos animales. No puedes andar pasando de sala en sala si tienes diarrea. Regularmente las camas que tienen diarrea tienes que tratarlas al final y estarte lavando o cambiando de botas. Entonces también es una pérdida económica bastante importante. Aquí si vas a hacer necropsia, no les hablé de necropsias en las fallas reproductivas. ¿Por qué? Porque ustedes en la cerda no van a ver nada, la cerda va a estar perfecta. El problema pues van a ser los animales muertos, pero pues realmente no es como que puedas hacerles algo. Aquí sí se hacen las necropsias, esto es típico de estas enfermedades. Se ve el intestino súper inflado, a veces con color amarillento o así. Y el estómago puede tener leche, también leche cortada, pero esto es súper común. Esto es lo que ustedes van a ver. Si les llega por primera vez, en las gestaciones y en las maternidades van a ver a cerdas con muchísima diarrea de este tipo, a veces diarrea explosiva. Entonces imagínense estar conviviendo con todo esto. Y como les mencionaba, los animales se ponen así, son retrasos en cuestión de un día. Entonces, cuando te llega por primera vez, creo que realmente ya no tienes mucho que hacer. No
los animales se te van a morir. Lo que tienes que hacer es trabajar con la bioseguridad para que esta enfermedad no te dure tanto tiempo. Como les menciono otra vez, lo más importante y lo que nos dicen todos es hablar de bioseguridad. Creo que es nuestra palabra favorita. Hay un montón de trípticos, un montón de maneras en las que las granjas quieren hablar de estas enfermedades. Este es un tríptico de España que se les daba a las granjas. Les hablaba un poquito de la enfermedad, se les mostraban los signos. Miren, por ejemplo, aquí está la diarrea. Los lechones están llenos de diarrea. Esto es un polvo que se les pone, es un polvo que se consume, pero como les dije, los lechones son muy chismositos, entonces lo que hacemos es tirarlo en las camas. Entonces, esto ya es como el residuo de ese polvo que les ayuda un poquito a controlar la diarrea, o al menos a que no esté así, como suelta por toda la cama. Este es el tríptico, como les menciono, y que es lo más importante, las medidas de bioseguridad. Este es otro. Hablaba, por ejemplo, de los manejos, que durante todo el brote pues no se estén moviendo entre salas, el todo dentro, todo fuera que les mencionaba siempre, que se laven las salas, eso es lo más importante, y el lavado de pasillos, o sea que si pasan lechones con diarrea, pues no lo dejes ahí, porque lo que vas a hacer es que la misma gente lo esté llevando por todas las salas. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad. Estas son las enfermedades asociadas al circovirus porcino. Es tipo 2. El tipo 1 no causa problemas en los cerdos. Se dice que se encontró un tipo 3 apenas en América, y el tipo 4 se encontró en China en esta época de los coronavirus. Pero el importante para nosotros es el tipo 2. ¿Por qué se habla de enfermedades asociadas? Porque hay muchas enfermedades que están como a lo largo o en círculo de este virus. Está el síndrome multisistémico de adelgazamiento postdestete. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. El de dermatitis y nefropatía porcina, ¿qué es esto? Creo que todos relacionamos circovirus con esto. Es un agente primario del complejo respiratorio porcino, causa falla reproductiva también y tremores en los lechones. ¿Por qué se habla mucho de esta enfermedad y por qué es tan importante? Porque causa un problema económico bastante serio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de desmedro. ¿Esto qué quiere decir? Es muy lenta. Ustedes aquí van a ver actuar al virus de manera muy, muy lenta. Van viendo cómo el animal se va volviendo va perdiendo el cuerpo, se va volviendo muy flaco o gordito, pero con la columna bien marcada. Ahorita les enseño una foto y se identificó en 1990. En las cerdas causa todo lo que ya vimos, abortos y fallas reproductivas. Por eso es que son tan importantes, porque si se dan cuenta hay un montón de enfermedades que causan fallas reproductivas. En sitio 2 o sitio 3, que es donde vamos a ver cómo la importancia es muy lenta y progresiva, como les digo, y empieza más o menos a las 6-8 semanas de vida. O sea, dense cuenta de todo lo que nosotros ya estuvimos manteniendo al animal. Los cerdos destetados se pierden este peso y gradualmente se presenta la emaciación. El pelaje se vuelve áspero. La muerte es súbita. Y miren, lo que ven este es un cerdo normal. Se empieza a ver mucho la columna y los lechones los cerdos empiezan a adelgazar, o aquí tengo otra foto, o se vuelven como panzoncitos, como los perros cuando tienen parásitos, pero la columna bien marcada. Del pelito se les vuelve áspero. Vamos a ver esta dermatitis necrotizante, que es bien interesante porque ustedes el primer día ven a lo mejor puntitos, por ejemplo, en la pierna, y después se dan cuenta de que si ustedes no le prestan atención, en 1 o 2 semanas el animal se llena completamente. Como les dije, es una enfermedad también reproductiva, entonces también causa estos fetos momificados, linfadenopatía y neumonía intersticial. De esto también pueden hacer la necropsia. Y esto que les mencionaba, es muy común ver esto. Aquí está, como les menciono, o sea, a veces empieza así en la piernita y en cuestión de semanas ves al animal así. Me gustó mucho de este autor, de Joaquín Segales, que dice que la sintomatología clínica más importante o más característica es que empiezas a ver el aumento de porcentajes en cerdos de cebo, de engorda de transición, con retraso en el crecimiento. Es común que en las engordas haya cerdos que retrasen su crecimiento, pero 1 o 2, no un montón, como es el caso de esta enfermedad, y que empiecen a morir. Entonces ahí ya puedes hablar de que probablemente es un circovirus porcino. Circovirus se vacuna, también tiene su vacuna, puede ser sola o puede ser esta vacuna se llama Triflex, tiene micoplasma, circovirus y PIRS.
Entonces puedes ponerla así o puedes también administrarla así. Y por último, quiero hablarles de peste porcina africana. No quiero hablarles de peste porcina africana, todo lo que vimos anteriormente, sino por qué está tomando tanta importancia. Este es un anuncio en el que a los veterinarios se les está hablando de que si empiezan a ver estos signos de la coloración púrpura, de bueno, que la piel se ponga morada, o en el abdomen o en las orejas, y que empiezan a haber mucha mortalidad, también a la CPA hablen, y se les va a dar la recompensa de 50,000 pesos y se les van a reponer totalmente los animales. Esto no solo es en México. El riesgo de que peste porcina africana entre a los países, creo que ahorita es inminente, todos están preocupados. ¿Y por qué? Porque es una pérdida de animales económica, y fuera de eso, también es el volver a hacer que la gente empiece a consumir este tipo de carne, se vuelve complicado. Esta enfermedad me recuerda mucho a la hemorrágica viral de los conejos. Como saben, es una enfermedad que ingresa en México en 1988. Ahí la FES Cuautitlán tiene su que ver, ¿no? Ahí fue como donde, entre Cuautitlán fue donde empieza esta enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Aparte del rifle sanitario y de la pérdida económica de muchos productores de traspatio, el volver a ingresar o el volver a que la gente confiara en que la carne de conejo, ya después de que esta enfermedad se solucionó, por digámoslo, o que se controló, hacer que la gente consumiera la carne de conejo fue muy complicado. Justo lo que mencionaba el doctor de lo de La Piedad, Michoacán, ahora el decir, tengo una enfermedad que mató a todos los cerdos o que mató a todos los conejos y ahora consume esta carne, la gente no quería. Entonces es una pérdida importante para los productores. Recuerden que la carne de puerco es la segunda carne más consumida en el país. ¿Por qué estamos tan preocupados? Porque se detectó un caso en República Dominicana. Vean qué tan cerquita estamos. Todo esto está lleno de granjas porcinas, todo esto. Entonces, obviamente la preocupación es inminente. Y bueno, aquí por ejemplo les hablo de que hay un montón de carteles de decirnos qué son los signos, qué es lo que vamos a ver, y que de manera inmediata nosotros nos comuniquemos a la CPA. Tan preocupados estamos que la AMVEC, la Asociación de Médicos Veterinarios del Estado de México, realiza una serie de pláticas anualmente. Esta convención del 2021 de noviembre fue totalmente para hablar de la peste porcina africana, darnos cuenta si realmente estamos preparados para que llegue al país, darnos cuenta si como médicos estamos preparados para esto o no. Y creo realmente que no estamos tan preparados. Ha habido comerciales, no sé si les tocó verlos, en los que dice que si salen del país, que no tengan contacto con cerdos. Bueno, ahí hasta hablaba de un jabalí, de que pues no haya tanto contacto, de que no ingresen carne de puerco. Es bien importante no ingresar carne de puerco de otros países a México. Entonces, creo que andamos bastante preocupados. Yo creo que en algún punto va a llegar y pues a ver cómo nos va, ¿no? Porque, si se dieron cuenta, y también en la plática del doctor, lo poco que alcancé a escuchar, se habla mucho de la bioseguridad. ¿Por qué es tan importante? Porque, como les mencionaba al principio, el 90% de las enfermedades se pueden controlar. El que ustedes en una granja, como productores, les llegue una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, parasitaria, de un montón de cosas, es la punta del iceberg. Es que algo estoy haciendo mal en mi bioseguridad. La bioseguridad es esta aplicación de controles, medidas sanitarias y manejos para prevenir la entrada de enfermedades o controlar las que ya tenemos. Entonces, ¿por qué es tan importante por eso? Porque si nosotros tenemos una buena bioseguridad o una bioseguridad controlada, podemos hacer que muchas enfermedades se tarden en llegarnos o tal vez no nos lleguen, o si llegan, capacitar a las personas para que sepan qué hacer. Entonces, por ejemplo, es bueno mencionarles que a lo largo de su carrera se van a dar cuenta, de su carrera estudiantil, que por ejemplo, a lo mejor a producciones de bovinos va a ser un poquito más fácil que los dejen pasar. A lo mejor no van a tener tantas medidas de bioseguridad, aunque sí las tienen. Pero a una granja de cerdos o a una granja de aves, al menos en mi experiencia, no sé, en la del doctor, no pudimos ingresar nunca como estudiantes a una granja de cerdos
más que a la granja de Jilotepec, que es totalmente pues estudiantil, pero con unas medidas de bioseguridad increíbles. O sea, la manera en la que te revisan el overol, la manera en la que te revisan las botas, cómo desinfectas lentes, libretas, plumas, cómo te desinfectas tú, todos los arcos sanitarios del camión y personales, los vasos sanitarios a cada lugar en el que entrabas, es increíble ver estas medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque pasa mucho como las aves, se nos enferma un animal y se enferman casi todos, si la enfermedad es nueva para la granja. Quiero, ya por último, enseñarles diferentes cuadros de vacunación, que también tiene mucho que ver con estas enfermedades. Decirles que los cuadros de vacunación son totalmente individuales, por decirlo de alguna manera, dependen de tu granja, depende de tu asesor, de las enfermedades que tienes y de las enfermedades que son como que están ahí cerquita, como que son peligrosas, como por ejemplo lo que hablábamos de la Piedad, Michoacán, pues si estás en una granja de Guanajuato, casi por compromiso, por ley, pues deberías de tener vacuna contra ojo azul. Estos cuadros son de 4 diferentes maternidades en las que yo he estado. En el primer cuadro solamente, bueno, no solamente, poníamos influenza, Streptococcus suis y Glasirella parasuis, y poníamos una vacuna que es la triplex que les enseñé, que es PIRS, Mycoplasma y Circovirus porcino. En otra granja donde estuve, aquí lo que hacían era dividirlas. No ponían esta vacuna triplex, sino que ponían PIRS separado, Streptococcus suis y Glasirella también juntas, influenza, aparte ponían Circovirus y Mycoplasma, y otra vez reforzaban con Streptococcus suis y Glasirella. El cuadro 3 de maternidad era una granja realmente muy joven, era una granja muy actual, no tenía tantas enfermedades y solamente ponían circovirus. Y en el cuadro 4 de maternidad, aquí sí nos ponían otra vez esta triplex, PIRS, Mycoplasma y circovirus, y ponían influenza. Entonces, administraban. Entonces, esto es bien importante. Es bien importante que ustedes sepan que no todas las granjas porcinas tienen el mismo cuadro de vacunación, sino que va a depender mucho del lugar en el que estén, de las enfermedades de su granja, qué tan joven, qué tan vieja, y de las enfermedades que anden ahí, o de los agentes infecciosos que anden ahí por los lugares en donde ustedes están. Ya, por último, quiero recomendarles mucho estas páginas. Existe 333 y porcicultura.com. En 333 ustedes pueden ver cualquier enfermedad y tiene muchísimas imágenes, creo que les sirve un montón. En YouTube están los tips del doctor Maqueda, son videos de 4 minutos, bastante buenos, y quiero recomendarles este libro. Este libro es argentino, es del 2020, está totalmente gratis en internet, y les habla de estas enfermedades de manera de cómo se ven en granja, no tanto teóricas. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por la invitación y no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Mira, aquí Vania levantó la mano. ¿Quieres preguntar algo, Vania? Sí, primero que nada, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante y quería preguntar que, en cuestiones de bioseguridad, ¿hay alguna de las enfermedades que nos mencionó es mucho más difícil que tratar que otras o todas tienen como sus puntos importantes que ver? Pues mira, depende obviamente de la enfermedad. Como les mencioné, parvovirus es ya mundial. Con parvovirus vamos a tratar siempre y si tú vacunas, pues no hay realmente casi ningún problema. De tratar, por ejemplo, yo creo que PIRS. Yo creo que todas las enfermedades son difíciles la primera vez que entran a tu granja. ¿Por qué? Porque es cuando vas a tener realmente las pérdidas tan grandes que les mencioné como del 100%. PIRS yo creo que es en granja, les van a hablar de ellas, se van a dar cuenta de muchas repercusiones y es una enfermedad con la que tienes que aprender a vivir. Por ejemplo, de lo que les hablaba de diarrea epidémica porcina, también es bien complicado controlarla. Es una enfermedad en la que pierdes mucho y controlarla y capacitar al personal también es complicado. Que entiendan que no pueden estar pasando de salas, que no pueden ir a platicar con el amigo, que muchas veces pasa, como en todos lados, que andan de noviecitos y se están visitando y tú no puedes estarlos vigilando. Entonces,
creo que también es un problema de capacitación. El cómo es que las vas a erradicar o qué tan fácil va a ser para ti controlarlas. Bueno, erradicarlas, no controlarlas. Ok, sí. Muchas gracias. Oye, y un aspecto adicional ahí. ¿Hay algún problema en especial con circovirus ¿cómo decirlo? Pues sí, de bioseguridad dentro de la granja en que sea más resistente a los productos que se utilicen para lavar, para desinfectar y todo esto? Lo pregunto porque circovirus es un virus desnudo y es extremadamente pequeño. Entonces, Resistente. ajá, entonces eso es lo que se ha visto en la mayoría de estos virus, ¿no? De este tipo, que son desnudos y sumamente pequeños, que aguantan pues casi todo. O sea, a diferencia de un virus envuelto que con agua y con jabón prácticamente ya se deshizo, aunque eso es lo que nos dice la teoría, ¿verdad? Estos virus desnudos son más peligrosos. ¿Hay algo ahí que se sepa de circovirus? Creo que la importancia de circovirus o el por qué a lo mejor no es tan grave en granja, porque realmente no es como que estés tan preocupado por circovirus, es el cuadro de vacunación. Es Claro, en todas las granjas que yo he estado, es la única vacuna, aparte de la triple reproductiva porcina, que se administra. que es de a fuerzas. Ajá, o Ok. sea, están los lechones, por ejemplo, en las primeras 2 granjas que estuve, solo se ponía en la maternidad. En la tercera granja que he estado, ahí se ponía en la maternidad y se ponía en el destete. Se Ok. ponía como el refuerzo. Entonces creo que por eso a lo mejor no es que sea como Un tan preocupante en problema. granjas, ajá, porque Bueno, el cuadro de vacunación es circovirus lo vas a administrar. Bueno, igual iba por ahí, ¿no? Igual iba por ahí esa filosofía de que esta enfermedad a fuerzas hay que vacunarla, precisamente pues por todos los problemas que puede traer, ¿no? Sí, por ejemplo, Eh, yo solamente he visto 2 cerdas que empiezan a presentar, les digo, o sea, las manchitas, pero pues se tratan y como son controlables, no son tantas, pues realmente no está el problema, por decirlo. sí, gracias. Aquí Alan tenía levantada la mano, pero no sé si ya resolvió su duda. ¿Quiere preguntar algo? Sí, quería preguntar con lo de las vacunas, Ajá. si son tantos cerdos y no se puede usar la misma aguja, ¿compran las, no sé, 1000 agujas o cómo le hacen? Mira, justo me tocó escuchar un poquito del doctor Víctor, que les hablaba, creo que también de eso. Yo quiero disculparme porque ustedes están súper jovencitos y a veces tenemos como la idea de que vamos a venir a salvar el Claro, mundo veterinario, de estarles como constantemente hablándoles del dinero. Pero cuando nosotros salimos a la vida real, a la producción, nos damos cuenta que para los productores, y es evidente, es súper importante el dinero. Evidentemente no te van a comprar una aguja por lechón. Entonces, pues lo que se hace o lo que se procura es tampoco ocuparla pongan ustedes, unas sales de 500 lechones, pues no procuras ocupar la misma aguja en los 500 lechones. A lo mejor lo que haces pues es cambiarla cada 3 camadas. O hay agujas que son como de metal, estas lo que puedes hacer es estarlas desinfectando. Pero también les hablaba, la producción es hacerlo el mínimo esfuerzo y obtener la máxima recompensa. Entonces, imagínense ustedes de estar cambiando la aguja o estar desinfectándola, pues vas a hacer un proceso de a lo mejor 2 horas en el que aparte te tienes que apurar, porque tienes un macroclima y un microclima bastante calientito. Entonces, tienes que hacerlo rápido, o sea, no puedes estar ahí cambiándola a lo mejor como es lo ideal con cada lechón. Entonces, no se cambia, ni te compran las 1000 agujas, se cambia a lo mejor cada 3 camadas, es lo mejor, también porque obviamente se les va acabando el filo y tampoco se trata de lastimar al animal, o irlas desinfectando, también se puede hacer. No sé si haya otra duda. sí, gracias. Sí, doctora, yo tengo Adelante. otra. Conforme el ciclo de vacunación que usted había puesto, dijo que bueno, en la granja primeriza solo se puso un tipo de vacuna.
¿por qué es esto? ¿Por qué solo se pone un tipo de vacuna cuando son primerizas y no pues ya como que todas para evitar cualquier forma de que, como usted decía, ¿no? Si llega parvovirus y es la primera vez, les va a afectar todo el hato, ¿no? Ok, eso depende mucho de tu asesor. Tú como granja, ya como granja grande, tienes un médico veterinario asesor. Ellos se van a encargar de estudiar tu granja, ver qué enfermedades probablemente te puedan llegar y también habla mucho de la economía. Les digo, tristemente aquí mucho es economía. Obviamente si tú llegas con el dueño y le dices, es que quiero vacunar ojo azul, pero estoy en Chiapas, te va a decir como por, o sea, sí es probable que no nos llegue. Es quizá, o sea, como, ¿por qué voy a gastar dinero en esto si en este momento yo no tengo el problema? Y así te lo dicen. Por ejemplo, como les menciono, parvovirus, que es esta enfermedad con la que nosotros ya aprendimos a vivir en granja, es así, yo creo que a nivel mundial o nacional, es la única vacuna que se les pone a las cerdas. Pero en las otras enfermedades, pues se hace un estudio, se hace un análisis, el asesor te va a decir qué es lo que más cree el que conviene, hasta te menciona los días. O sea, por ejemplo, decir al cuarto día le vas a poner influenza al leche. Y ya el productor se encarga de aceptar o no este plan. Pero eso es un estudio, se hace un análisis y lo hace un asesor veterinario. Ok, profesora, gracias. Talía levantó la mano, quiere preguntar. Hola, buenos días, maestra, ¿cómo estás? Hola. Hola. Oye, yo tengo una pregunta respecto a la aplicación de hierro, cuando nacen los lechoncitos y se les pone ahí su jeringuita de hierro. ¿Esas qué ventajas tiene? De alguna manera puede, digo, no es una cuestión inmunológica así completísima, pero ¿qué ventajas tiene de aplicar este hierro a tus lechones? Ok, nuestros lechoncitos cuando nacen tienen una carga de hierro, más o menos ellos traen 50 a 100 gramos, se habla de hierro en la sangre. Si nuestros animales son de traspatio, si tú tienes a los lechones en tierra totalmente, no hay ningún problema si tú no les pones hierro. Ya es una práctica común, casi es común que tú lo hagas, pero si no se los quieres poner, no hay problema. El problema es en las granjas, evidentemente no hay tierra, ellos están pues en suelo de plástico, por decirlo de alguna manera, y entonces ellos al tercer día van a terminar, o se les va a terminar este pequeño hierro que ellos tenían en sangre. Los lechones, siempre se dice que el hierro se lo tienes que poner a los lechones chiquitos. Hubo un estudio de un médico que él mencionaba que no. Un lechón grande es el que más rápido se va a acabar el hierro. Entonces es muchísimo más común que encuentres lechones pálidos. Ese es como el típico del hierro. Empiezas a ver a los lechones que se van palideciendo. Entonces, por ejemplo, haz de cuenta, el hierro se recomienda ponérselo 24 horas después, alargarte quizás hasta el tercer día, si es que vas a hacer otros manejos, como el corte de cola, a lo mejor la muesca. Entonces, pones tu hierro y más o menos a los 15 días tú te das una vuelta por tu maternidad y empiezas a ver a los lechones pálidos, si es que no se administró bien. El hierro es bien especial, yo creo que es el némesis de los que trabajamos en maternidad, porque es tan espeso que si tú no lo administras bien, empiezas a ver al lechón todo chorreado de hierro. Entonces, y te digo, a los 7 días empiezas a ver tú a tu lechón bien pálido. ¿Por qué ya no se administra después? Porque a partir de que ellos entran al destete, este hierro lo consumen en el alimento. Entonces es como, ya no lo consumen a cantidades grandes, pero ahí está, ¿no? Un poquito. Entonces es importante por eso. Empiezas a ver a los lechones muy pálidos, a los lechones débiles, y no te voy a decir que se mueren, pero muchos en el destete se quejan y dicen que sí, que o sea, llegan a morirse al destete. Yo no te lo puedo decir porque mi experiencia es totalmente de maternidad. Ok. Oye, y hablando de esto de los dineros, que es tan importante para los productores y para todos los demás, ¿cuánto dinero más o menos tendría un productor que considerar en gasto de vacunas? Decir, bueno, tengo mi presupuesto, no sé, y tengo que reservar el 20% para vacunas o el 15%. Digo, a lo mejor ahorrar en otras cosas, como tú decías, los insumos, pero hay cosas básicas que no puedes ahorrar. Yo diría alimento
y procuración de salud, ¿no? Serían como que las prioridades para un productor, quién sabe. Pero de vacunas, más o menos, ¿cuánta lana tendrías tú que reservar? Digo, si tú fueras una productora consciente y me digas, no sé, 15, 20% de mi presupuesto. Bueno, sí, efectivamente, acuérdense que el 80%, se habla de una buena producción cuando el 80% de tus gastos lo haces en alimento. Ya se habla de si te vas más, o sea, si tus gastos es mayor alimento como 90, que ya sería muy utópico, mejor. En vacunas, fíjate que yo creo que depende de cada productor. A mí me ha tocado estar en granjas en que las vacunas son de marcas buenísimas. O sea, que tú ves que de verdad dicen, yo le voy a invertir en buenas marcas, en PISA, en laboratorios caros, digámoslo así. Obviamente, pues como les mencionaba, va a depender mucho de cuánto quieras, o sea, cuántas vacunas vayas a poner. Evidentemente no es, por ejemplo, les hablaba de que yo estuve en una granja en que solo se ponía circovirus, se administraba circovirus. A granjas en donde se administran de 5 a 6 vacunas en la maternidad. Entonces, pues depende mucho de eso. Económicamente no te puedo decir específicamente esto, pero pues sí recuerden que tiene que ser menos del 20% de lo que ustedes tengan en los gastos. Ok, de tu presupuesto. Pues, sale. Muchas gracias, doctora. Sí. Gracias. Aquí pregunta en el chat. Lisette Gabriela dice, ¿hay algún tratamiento específico en cada una de las enfermedades que no son altamente mortales? ¿Hay algún tratamiento que se les dé? No. Miren, por ejemplo, de todas las que hablamos, parvovirus, como les digo, en general en las enfermedades reproductivas ustedes no van a ver nada en la cerda. Quizás si llegan a ver y no es común, vean temperatura, pueden administrar algún AINE. Los animales ya están muertos, entonces pues realmente no pueden hacer nada. En diarreas, a veces lo que hacen es administrar antibióticos, esto más bien como no tanto por la enfermedad viral evidentemente, sino por los agentes que estén como ahí esperando también ingresar y hacer todo un mundo de agentes infecciosos. Por ejemplo, se podría hablar quizá de un tratamiento específico. Existe algo que se llama feedback, se utiliza en las diarreas. Esto es, dejen decirles, el feedback es mucha gente no lo quiere utilizar, específicamente si hay PIRS, porque lo que vas a hacer es un contagiadero, pero lo que hacen es agarrar este intestino, depende mucho de su asesor también. Puede ser que el asesor solo les diga, abran el intestino y saquen todo el líquido o licúen esto. Y se los van a dar como autovacuna a sus cerdas, a toda la gestación. Ustedes van a agarrar y depende del asesor, les puede decir a lo mejor licúenlo con leche, licúenlo con hielos, solamente con agua, o solo como les digo. A mí me tocó en una ocasión en la que ya diarrea epidémica porcina ya no era tan grave, ¿no? Ya no sabía dar. Entonces lo que hacíamos era exprimir a los lechones. Lechones, les agarrabas y les apretaba su pancita y pues les salía la diarrea. Y esa diarrea la licuábamos y se las dábamos a las cerdas. Podría hablarles solamente a lo mejor como un tratamiento específico en diarreas. En todas las demás, no. No sé y eso realmente es como un tratamiento, bueno, más bien como una medida preventiva para las madres, ¿no? Sí, aquí lo que estamos, por lo que apelamos es por los anticuerpos que se le puedan dar en el lechón en el calostro. Exacto. Y pues obviamente pues es como estás administrando vía oral, pues puede ser que también te equivoques y a lo mejor no les des lo que deberías de darles o que las cerdas tiren la mitad. Les gusta mucho, es irónico, nadie lo cree, pero a las cerdas les encanta. A veces te piden hasta más, pero imagínense estar haciendo esto. A mí hubo una ocasión que lo hicimos 5 días de la semana, administrar esto 40 mililitros a 2,500 cerdas. Era un trabajo del día entero.
Wow, interesante. Pues sí es algo controversial, ¿no? Sí, sí he visto pláticas ahí que no toda la gente está muy de acuerdo con esa práctica. Sí, por Pero, ejemplo, a mí en teoría cuando estudié, a mí me decían que no era una práctica buena o común. sí, En sí, práctica, pues depende mucho del asesor de la granja. sí, es controversial. Sí, sí, hay gente Ujú. que lo apoya completamente y hay gente que no lo Y hay apoya. gente que no. Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más que le quieran decir a la doctora? ¿Todo bien? ¿Ya? Bueno, pues creo que ahí fueron saliendo las preguntas, ¿no? Algo que a mí me gustaría preguntar es ¿qué tanto se hace un diagnóstico específico? O sea, ¿has visto algo en las granjas en las que has estado de hacer pruebas diagnósticas específicas? Porque eso es más gasto, ¿verdad? Eh, em, pues sí, esa es la base de esta pregunta, ¿no? ¿Se hacen pruebas específicas de diagnóstico? Regularmente cuando la enfermedad te llega por primera vez, tienes que diferenciarla, tienes que saber qué es lo que te está pegando y las pérdidas económicas son bastante importantes. Cuando a lo mejor ya la tuviste, ya sabes los signos, ya sabes cómo tu granja y tus animales actúan ante esta enfermedad, va a ser complicado que te las acepten, o sea, que te den. Pero necropsias, pues es obligación como médico estarlas haciendo, si estás seguro de que no es una enfermedad que vaya a causar algún problema zoonótico. Que creo que de aquí no hablamos más que quizá de Aujeski, pero bueno, no es zoonótico, sino que causa muchos problemas contagiosos, pero pues quizá puedas hacer alguna necropsia, ver algunos signos y quizá te paguen algunas pruebas si es que está causando problemas económicos importantes en la granja. Sí, sí, es algo que comúnmente le pregunto a los ponentes que vienen a trabajar, ¿no? Porque, pues sí, en efecto, en el trabajo de campo ya no está, o sea, ahí la intención también es un poco que los chicos vean, pues, la realidad de lo que sucede ahí, ¿no? Más allá de lo ideal que nosotros les contamos en las clases y lo que sucede en la vida real, pues a veces es distinto, ¿no? Entonces aquí, sobre todo, pues por eso hago esa pregunta, ¿no? Para que vean qué tanto a veces o no se hace o cuándo sí se hace, ¿no? En qué circunstancias es cuando amerita el gasto y también qué situaciones suceden, ¿no? Lo que les decía en leucosis, ¿no? Justo ese doctor tenía muchas pruebas, no sé si era, no sé, a lo mejor era un centro de investigación y yo no sabía. Yo nomás fui por unas muestras para lo del SIDA bovino, pero tenía muchas ELISAs ahí, muchos ELISAs, y tenía un laboratorio bastante tecnificado. Entonces, pues sí, ahí yo veo que seguido hacían ELISAs, pero no en todos los lugares sucede esto, ¿no? Y al mismo tiempo lo que decía, ¿no? Estos ELISAs los traen de quién sabe dónde, muchas pruebas son importadas, entonces ahí también ese es otro problema, ¿no? Por ejemplo, seguramente a todos ustedes les habrá pasado, bueno, no a todos ustedes, pero más bien a todas las personas que hayan trabajado en algún momento en clínica de pequeñas especies, de ayudante o algo por el estilo, se habla mucho de las pruebas rápidas, ¿no? De distemper canino, de leucemia felina, y que seguramente alguna vez lo verán o les platicarán que una de las mayores quejas es que se tienen falso, bueno, se da resultado negativo, que el perro o el gato evidentemente está enfermo y casi puedes asegurar que tiene o leucemia en el caso de los gatos o distemper en el caso del perro, y la prueba sale negativa. Entonces, dices ahí, pues, ¿qué onda, no? Entonces, ¿para qué hice la prueba? Y te llena de más dudas, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las cuestiones que les comento, ¿no? Muchas veces estas pruebas, por ejemplo, la que yo conozco, con la que he trabajado, la de leucemia felina, la prueba rápida es de Anigen. Anigen es un laboratorio coreano. Entonces, pues los el antígeno que tendrá esta prueba que detecta es el antígeno pues, de un virus circulante en Corea, probablemente, ¿no? Muy probablemente va a ser muy distinto al que está circulando en México. Y así sucede pues, con un montón de enfermedades, ¿no? Esa es una de mis, pues sí, de mis ideales, ¿no? De vida. Ojalá y en algún momento podamos
hacer algo ahí en la FES o en un laboratorio en el cual se caractericen precisamente los patógenos circulantes, ¿no? En México, de manera que tengamos más certeza de cuál es la naturaleza de estos patógenos, ¿no? Y qué tan distintos pueden ser a los patógenos de otros países. Pero bueno, pues eso es una de las cuestiones también importantes en la producción. De Pues hecho, en bueno, las mismas granjas, ¿no? Hay veces que la vacuna tiene cierto, por ejemplo, ajá, bueno, me ha pasado de que pues, dicen, este es el de la vacuna y este es el que tú tienes. Entonces, o sea, de nada me está sirviendo que vacunes si no va a atacar a esta enfermedad. Pero creo que yo también depende mucho del productor. Hay productores que sí están bastante metidos en la salud, aparte de la producción. Entonces, depende mucho de tu productor, que te toque un productor interesado claro, en esto. claro, claro, que tenga a veces hasta esa curiosidad, ¿no? De Ujú. tener respuestas. Sí, 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 depende mucho de la gente que esté a cargo, como en muchas cosas, ¿no? ¿Quién está al mando? Bueno, ¿alguna otra pregunta para la doctora, chicos? No, bueno, está bien. Pues muchas gracias, Mónica. No sé si Yo sí, Talía. Mónica, sí. A lo mejor me voy a salir un poquito de la materia que a ti te compete o que nos compete aquí de virología, pero mezclando un poquito las otras materias que llevamos, por ejemplo, parasitología, sé que también los parásitos son para ustedes, las granjas productoras de porcinos son como la pesadilla, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles en tu experiencia han sido los parásitos que más te han dado dolor de cabeza o quedando dolor de cabeza? Fíjate que yo, en las granjas de donde yo he estado, realmente no hay problemas de parásitos, hay problemas de coccidias. Ah. De hecho, casi es un manejo de hierro, corte de cola, muesca, si se tienen que hacer muesca, antibiótico y algo que ataque a las coccidias. Se habla mucho también de que se desparasitan a las cerdas antes de que entren a la maternidad. Lo hacen con ivermectina, si es que lo hacen. Hay granjas en las que realmente no es un problema los parásitos. Realmente yo he tenido suerte, no he estado en granjas que sean los problemas. Te digo, son las coccidias, las que también te pueden causar mucha diarrea y problemas. Quizá no tan graves, pero sí como DEP y GET. Y fíjate que algo que menciona el doctor y que es bien cierto, en las clases siempre nos dicen, ay, haz tus pruebas de diagnóstico y tus pruebas de diagnóstico y tus pruebas de diagnóstico y te retacan la cabeza del montón de muestras que puedes hacer, un montón de pruebas y a fin de cuentas en el campo no tienes la chance de hacerlo, ¿no? Entonces tienes que o que improvisar o B, irte por instinto, porque realmente tienes también que pensar en los dineros, ¿no? Que no siempre el productor está dispuesto a pagar. Sí nos ponen en un predicamento porque es supuestamente para ciertas personas, ciertas líneas de enseñanza, ¿no? Llámense profesores, son como que muy dados a eso de que no, con tu prueba de diagnóstico haces esta y esta y esta, ¿no? Pero no te das cuenta cada pruebita cuánto te puede costar o qué otras alternativas puedes tener para hacer esas pruebas y llegar a un diagnóstico, ¿no? Creo que ahí depende mucho la práctica que puedas llegar a tener en el campo. Exacto. Macroscópicas directas, ¿no? Flotación. Sí. Conforme más tiempo pases en granja, más vas a aprender a identificar algunos signos específicos, pero sí es bien importante decirles, el que a lo mejor ustedes no hagan pruebas siempre, no quiere decir que como médicos veterinarios no tienen la obligación de saber qué órganos utilizar y qué pruebas pedir, porque de un momento a otro pueden llegar y decirle, ¿sabes qué? Me urge que me des el órgano que tú sabes, porque tú eres médico y tú estudiaste, porque si te lo dicen, que tienes que mandar y me dices qué prueba, porque obviamente el productor no va a saber que una ELISA, que un PCR, que esto, el productor te va a decir, tú dime qué prueba pido yo. Exacto. Entonces, sí es nuestra obligación tener bien claro qué vamos a mandar, cómo lo vamos a mandar y qué vamos a pedir, porque de un momento a otro sí pueden llegar y decirles, a ver, ¿qué onda, no? ¿Qué hago? ¿Qué pido? Entonces sí, para que no digan al rato, no, es que me dijeron que no las utilizo y no me las aprendo. No, sí tienen que... Sí, tienen que aprendérselas. Para no estudiar. Sí, tienen que hacerlo, muchachos, no queda de otra. No, está súper bien. Lo que te digo es que sí, es bueno tener el conocimiento, que siempre que lo puedas aplicar, siempre, pues está más cañón. Pero como tú bien dices, al menos saber qué, cómo y cuándo es básico, ¿no? Sí, creo que ahí ¿qué es? Patología, la de sexto semestre, en donde les enseñan cómo mandar las pruebas, es bien importante, chicos, porque a veces se nos va la onda.
y no Pues desde sabemos ni cómo mandar un parasitología. intestino. Sí, creo que es en patología donde lo ven, en las necropsias o en Sí, esto. de hecho, hay varias, varias clases de toma y envío de muestras. De hecho, la de ustedes creo que es mañana en el laboratorio de toma y envío de muestras. Y obviamente, dependiendo qué prueba de diagnóstico, qué prueba o para qué mando esa muestra, pues depende de la naturaleza de la muestra, ¿no? O sea, en el caso de virus, por ejemplo, se habla, ¿no? O sea, si mandan una muestra para aislamiento y la fregada, ay, por favor. Nadie va a mandar una muestra para aislamiento, a menos que haya como lo dice la doctora, ¿no? O sea, en algún momento puede ser que sí surja, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso que nos hablaba la doctora de fiebre porcina clásica, en algún momento, así nos lo dice ella, la experta, va a llegar. Puede ser que llegue, la enfermedad. Yo lo he hablado con otras personas y opinan muy parecido, ¿no? En algún momento va a llegar esa enfermedad a México. Y todos así como, aquí lo tenía la doctora, su imagen, ¿no? Me está respirando en la nuca la fiebre porcina africana. Entonces, en el momento en que llegue, pues seguramente va a haber toma y envío de muestras, ¿no? Y seguramente en algún momento se van a tener que aislar el virus, ¿no? Y ahí va mi pregunta, ya casi se nos acaba el tiempo, pero sí quería hacer esa pregunta. ¿Qué tanto se relaciona el gobierno o las dependencias gubernamentales con el manejo de estas enfermedades? ¿Hay alguna intervención de ellos, de algunas campañas o algo por el estilo? Pues fíjate que al menos en esta enfermedad, en la africana, sí, andan metidos con todo, porque te digo, no están, o sea, sí, obviamente el problema es que se te van a morir un montón de cerdos y Ajá. ahí ya estás perdiendo un montón de dinero, pero como les mencionaba cuando pasó con los conejos, fuera de que se te van a morir un montón, ahora tienes que convencer, cuando tú lo controles, que te puedes tardar años, tienes que convencer a la gente de que esa carne que tú les estás dando ya tiene calidad. O sea, de que no les estás dando carne enferma. Pasó, no sé si se acuerdan, en el 2009 con la influenza. Se decía que había problemas con el cerdo y se dejó de consumir cerdo. Y esto ni siquiera era cierto. Ahora imagínate con una enfermedad en la que la gente va a ver que los cerdos están muriendo por montones. O sea, obviamente el gobierno, la producción porcina es muy importante, segunda carne consumida en México a nivel nacional. Entonces, sí, ahorita sí están metidos. Todos estamos bastante preocupados. Se han hecho un montón de comerciales, un montón de trípticos, un montón de pláticas y sí sería interesante que las tomaran. Te digo que de hecho el AMBEC del 2021 fue totalmente de eso. Sí. Pues solo así, ¿no? A mí lo que sí bueno, yo recuerdo por algo que vi de Lengua Azul en España y decían que pues el gobierno indemnizaba, bueno, no, ay, ¿cuál es la palabra? A ver, tú dime, Mónica. Sí, como una recompensa, doctora, ¿no? no, que ¿Daba subsidios? le quitan el impuesto, una cosa así, como a la gasolina. Se me olvida el término. ¿Subsidio? Subsidio, ajá. Se subsidiaban las vacunas para Lengua Azul porque ahí había un problema de frontera, ¿no? O sea, de las fronteras que se tienen, o bueno, de los límites que tiene España con el Mediterráneo y después África, que de ahí venía la enfermedad de Lengua Azul, ¿no? Entonces estaban haciendo manifestaciones para que el gobierno pues les indemnizara o les subsidiara las vacunas. Y creo que al final, pues algunas regiones sí lo lograron. Entonces, ahí es donde, pues justamente el Estado tendría que hacer algo, ¿no? Por eso lo pregunto, igual y hasta hay habría algo similar. Ahorita me dices que solo en este caso de fiebre porcina africana, y es más bien como una campaña, ¿no? Que están haciendo. No te vayas tan lejos. Sé que les hablo mucho de la hemorrágica viral, pero también es importante decirles que otro de mis lados son los conejos. Yo también trabajo con conejos. Entonces, la hemorrágica viral, como les dije, ingresó en el 88, pero el año pasado empezaron a haber muchos casos y el gobierno mexicano dio las vacunas totalmente para productores, gratis, productores y dueños de mascotas, de conejos. Entonces, sí está metido cuando tiene que. Es algo. Y es algo. Está bien. Pues muchas gracias. Pues gracias, Mónica. Ya no me dio tiempo de presentarte, perdón, como que fuimos así rapidísimo. Pero bueno, la doctora Mónica egresó de la FES Cuautitlán. Ella también es licenciada en Derecho. Como lo ven, es experta en estas cuestiones de manejo reproductivo, de maternidad en cerdos. Entonces, pues ya ahí está, ¿no? Ahí está el contacto.
Si en algún momento les interesa esto, a lo mejor ella los puede asesorar. También anda ahí metida con algunas cosillas de conejos. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? De traer personas que les den otra perspectiva distinta, ¿no? Y más real de campo. Pues muchas gracias, Mónica. No hay qué. Gracias, a ustedes. doctora. Mucha No hay qué. suerte. Gracias. Que le Gracias. vaya Gracias, bien. doctora. Bye. Pues ahí está. Gracias. Nos vemos. Nada más algo rápido, chicos. Les anoté aquí en el chat unos temillas que tienen que revisar para que avancemos, porque estas ponencias, pues se las dedicamos prácticamente, ¿no? Para que hable el ponente. Entonces, ahí nada más les apunté vías de entrada de virus, vías de diseminación de virus, es decir, cómo entran, cómo se diseminan, cuál es la diferencia entre infectado y enfermo y la transmisión vertical y horizontal, ¿va? Entonces, esos son temas que tienen que revisar, porfa, para tenerlos presentes y ya. Entonces, pues nos vemos, chicos. Gracias. Gracias, hasta luego, profesor. Gracias, doctor. Tenga buena luego. tarde. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Ya te fuiste, Mónica? Ah, no, aquí andas. No, amigo, estoy. Alex. Profe. ¿Alguien más? Maestra, Ajá, sí. yo, es que no puedo, no sé por qué no puedo abrir mi teclado, entonces no puedo escribir mi nombre en el chat. Ajá. Está bien. Ahorita lo pongo. Para que, es que como esto lo registra Paola, pues yo no te puedo anotar. Mendoza, ¿ahí cómo es? Razo, Sí. Sofía. Mendoza Razo Sofía. Está bien. Sales. Ay, pero se lo mandé a ver. Mendoza Razo Sofía. Ahí está. Ya. Ok, gracias, nos vemos. Sales. Nos vemos. Bye. Pues ya estuvo, Mónica. Muchas gracias. ¿Por qué tienes dos cámaras? ¿O por Porque qué en la otra tienes dos? sesión está la chica de servicio social, pero creo que deja grabando porque se tiene que ir a su trabajo. Ya. Entonces, pues pues sí, hasta que finalice la sesión va a dejar de grabar, porque creo que no anda ahí. Pero bueno. Ok. Vale, pues ya. Pues Qué muy bien. temprano, ¿eh? Qué temprano. Ay, sí, está pesado por una parte, pero te digo, al mismo tiempo me deja el día libre. Ahorita pues ya me dedico por completo al laboratorio. ¿Todavía te vas para allá? Ay, sí, todavía tengo que ir. Bueno, creo que hablamos mejor por otro lado porque esto se está grabando. Ay, Sí, exacto. vale, Dale. Bye. vale, Pues muchas bye. gracias. Nos Vale, vemos. que bye. Adiós.